En esta oportunidad, mi grupo y quien les habla va a exponer el exequatur y su aplicación en el ordenamiento jurídico peruano, a cargo de la docente Rocío del Pilar Ramírez Sánchez. Los integrantes de mi grupo son Carguavilca Rosa Luz, Condori Janet, Medina Damaris, Mediano Víctor y Senador Cristian. A continuación vamos a hacer el desarrollo de este trabajo. Con respecto al exequatur, se entiende que es un procedimiento judicial mediante el cual un Estado reconoce y otorga fuerza ejecutiva a una resolución judicial o arbitral dictada en el extranjero, de manera que es un requisito indispensable para que una resolución judicial o arbitral extranjera pueda ser ejecutada en el Estado donde se solicita el exequatur. Teniendo en cuenta a Cañadell en el año 1022, describe que la comprensión del exequatur como uno de los instrumentos claves para la cooperación jurídica entre los estados en un mundo globalizado en su actual diseño económico, al que además tendremos que añadir la existencia de espacios de integración política y económica, asimismo como es actualmente la Unión Europea, con la que libre la circulación de personas y mercancías que conllevan, por lo que para otorgar una tutela judicial internacional efectiva se hace imprescindible la cooperación entre los estados. Naturalmente, el exequatur se define como el procedimiento o reconocimiento por parte de un estado de la eficacia de una resolución judicial o arbitral dictada en otro estado. De esta manera, se permite la circulación de las resoluciones judiciales y arbitrales entre los diferentes estados, lo que contribuye a la seguridad jurídica y a la protección de los derechos de las personas. También tenemos que describir la importancia del exequatur, que permite la aplicación de las normas del derecho internacional privado que regulan la eficacia de las resoluciones judiciales arbitrales y extranjeras. Por consiguiente, el exequatur es importante por las siguientes razones. En primer lugar, que garantiza la eficacia de las resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras. El exequatur permite que las resoluciones judiciales y arbitrales dictadas en un estado puedan ser ejecutadas en otro estado, y de esta manera se garantiza que las personas puedan hacer valer sus derechos en cualquier estado, sin importar el lugar donde se haya dictado la resolución judicial o arbitral. En segundo lugar, contribuye a la seguridad jurídica. El exequatur contribuye a la seguridad jurídica al garantizar que las resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras serán reconocidas y ejecutadas en los diferentes estados. De esta manera, las personas pueden tener la certeza de que sus derechos serán protegidos independientemente del lugar donde se hayan producido los hechos que dieron lugar a la resolución judicial o arbitral. Y por último tenemos que facilita la circulación de las personas y las mercancías. El exequatur facilita la circulación de las personas y las mercancías al permitir que las resoluciones judiciales y arbitrales dictadas de un estado puedan ser ejecutadas en otro. De esta manera se promueve la cooperación entre los diferentes estados y se facilita el comercio internacional. Gracias. En este punto de nuestro ensayo, consideramos que el exequatur es un procedimiento jurídico que posibilita la ejecución de las sentencias que hayan sido dictadas por jueces extranjeros en territorios distintos al de procedencia. Este en sí es un pilar esencial para el derecho internacional privado, pues lo valida y reconoce los fallos que provienen del extranjero. La identificación del juez constituye un elemento esencial para la coexistencia pacífica y la eficiencia de las relaciones legales internacionales. Con esto, el juez evaluará cuidadosamente la sentencia extranjera y con ello establecerá un puente entre distintas jurisdicciones, facilitando así la cooperación y la promoción de mutua confianza en el reconocimiento de fallos internacionales.
Para todo este proceso, el factor de conexión actuará como guía porque va a dirigir la elección de la ley aplicable a circunstancias específicas que ésta a su vez planteará interrogantes sobre su validez y equidad del sistema legal internacional, trayendo como evidencia una desconexión entre la norma y la realidad. Por otro lado, la intencionalidad del agente es un segundo elemento clave, porque interpone la intencionalidad dolosa o un proceder de mala fe por parte del agente, y el fraude a la ley no puede sostenerse. Otro aspecto que queremos indicar son las clases de fraude de la ley. Puede ser motivo por negar el exequatur a una resolución judicial o arbitral extranjera. En este caso, el Tribunal del Estado, donde se solicita el exequatur, puede considerar que la resolución judicial o arbitral extranjera fue dictada con el objetivo de eludir la aplicación de una ley del Estado. El fraude de la ley puede clasificarse de dos maneras. Por un lado, el fraude de la ley objetivo. Se debe entender por esta que se produce cuando una persona realiza un acto o negocio jurídico que en apariencia cumple con los requisitos legales, pero que en realidad tiene como objetivo eludir la aplicación de una ley. Y por otro, se encontraría el fraude de la ley subjetivo. Esto se produce cuando la persona realiza un acto o negocio jurídico con el conocimiento y la voluntad de eludir la aplicación de una ley. Los efectos del fraude de la ley en un proceso de exequatur pueden tener consecuencias significativas tanto para la integridad del sistema legal como para los derechos de las partes involucradas. Al terminar que un acto se haya realizado y que se revertirá la supuesta cobertura de la norma que se ha utilizado como disfraz, pudiendo establecer que es un acto nulo y se somete por preceptos de pretensión a eludir. El fraude a la ley puede traer los siguientes efectos. Por ejemplo, la anulación del exequatur. Si ésta se demuestra que una de las partes ha incurrido en fraude a la ley en el proceso, la consecuencia más directa puede ser su anulación de la autorización para ejecutar la sentencia extranjera. Esto busca preservar la legalidad y la equidad en el sistema legal internacional. Por otro lado, la responsabilidad legal. Aquí las partes que participan en un fraude de ley en el contexto del exequatur pueden enfrentar responsabilidades legales. Esto puede incluir sanciones, multas u otras medidas destinadas a disuadir prácticas fraudulentas y de esa manera preservar la integridad del sistema jurídico. Y por último, el daño a la confianza internacional. El fraude de la ley, en los casos de exequatur, puede minar la confianza entre los sistemas legales de diferentes países. Bien, continuando con la exposición sobre el exequatur, es muy importante reconocer como una base inicial o saber dónde está o se sitúa el exequatur. El exequatur es un proceso judicial para comenzar, pero se sitúa en uno de los tres pilares del derecho internacional privado. Se entiende que el primer pilar es donde se tiene que determinar si existe una norma una ley que contraviene un sistema jurídico, ¿no? El otro es, determinar, qué ley debe aplicarse. El otro pilar es saber qué tribunal es competente. Y por tercer pilar es saber si esa sentencia vulnera lo que es un sistema jurídico o un ordenamiento jurídico. Es ahí donde se sitúa el exequatur, este proceso judicial. Ahora, se existe o se plantean las excepciones. Ya se plantean las excepciones, una por aplicar una ley peruana que vulnera
o la vulnera el ordenamiento jurídico. También se puede plantear excepción, recordar, por mediante un fraude a la ley. Entonces, bien, se puede plantear por esas dos vías. Si fuera un fraude a la ley, tendríamos que revisar dónde se ha hallado el fraude a la ley, ¿no? Bajo unos supuestos. Estos supuestos son los supuestos de hecho, supuestos de conexión y consecuencia jurídica. Para determinar qué es fraude a la ley, el fraude a la ley es algo que se aproxima al abuso del derecho. Acá en la legislatura nacional peruana no se tiene la figura como tal, ¿no?, de fraude a la ley, sino lo podemos encontrar como un abuso del derecho. Esto es en nuestro Código Civil de 1984, que hasta la actualidad no ha sido modificado. Ahora, para desarrollar rápidamente lo que es el fraude a la ley, se tiene, pues, como hemos dicho, ver los 3 puntos, ¿no? Los supuestos de hechos, donde en qué plano, si en los supuestos se van a un plano real, donde se haya, si se ha configurado el hecho en sí. El otro es el punto de conexión. Lo que tenemos que ver es los factores de conexión, ¿no?, como domicilio, nacionalidad y más elementos, más factores que se encuentran, ¿no?, en estos puntos de conexión. Y por último, la consecuencia jurídica, ¿no? Ahora, en el factor de conexión, aquí se puede hallar lo que es el fraude a la ley. El fraude a la ley, por ejemplo, la manipulación de los factores de conexión, es determinar si existe realmente esta manipulación. Quiere decir que la gente ha manipulado el domicilio, ha manipulado de repente una obligación, un acuerdo de voluntades por medio de un contrato celebrado con otra parte, ¿no?, en mutuo acuerdo, y se debe existir el dolo. Esto es difícil de probar, y es determinante para establecer si realmente hay fraude en la ley. Estos factores de conexión tienen que haber sido manipulados con el ánimo de evadir, ¿no? ¿Evadir qué? Evadir, pues, existencia de normas imperativas obligatorias, ¿no?, que en sí va a perjudicar a un sistema jurídico o a un ordenamiento jurídico de un país, ¿no? Pero en sí, en los puntos de conexión tiene que determinarse esta manipulación, que puede ser nacionalidad, hemos dicho domicilio, o también las obligaciones, que pueden ser, ¿no? Ahora, la intencionalidad, tiene que existir dolo, que esto es determinante, lo hemos dicho, ¿no? Y tiene que existir o debe verificarse la existencia de una norma imperativa, como les he señalado, o prohibitiva. Si existe esto, se determina que hubo fraude en la ley, ¿no? Si no se puede determinar, no existiera el fraude en la ley. ¿Cómo se sanciona esto? Esto se sanciona por 2 opciones. Nuestra opción en la legislatura peruana tenemos que se mantiene el acto jurídico como tal, o sea, todo, porque tiene todos sus requisitos de validez, eso no se está entrando a cuestión. Pero sí, lo que no se va a hacer es que va a tener sus efectos, no va a tener efectos. No van a proceder estos efectos como tal, como un acto jurídico, ¿no? Entonces sería su sanción. Pasando al siguiente PPT, ya entramos al exequatur en sí. Entonces, el exequatur lo que busca este proceso judicial no contencioso, porque no hay litis, porque la gente que pretende que esta sentencia sea reconocida, como esa sentencia extranjera sea reconocida como una sentencia nacional, no pretende, no hay controversia, solamente quiere que sea declarada. Por eso va a usar el exequatur, por eso es un proceso no contencioso, ¿no?, que tiene por objeto recordar que el exequatur no revisa el fondo, no, porque esto ya ha sido revisado previamente, porque tiene también cosa de calidad, de cosa juzgada. Supuestamente, o imaginemos, mejor dicho, si nos encontramos en un laudo, el laudo ya tuvo un análisis de un tribunal arbitral. Entonces, esto ya ha sido revisado dentro y ha tenido su pronunciamiento, ¿no?, que es el laudo como tal. Entonces, esta revisión de esta sentencia no van a revisarse dentro de lo que se ha pronunciado los árbitros, sino solamente van a revisar las formas o los procesos externos o los aspectos externos. Igual pasa con una sentencia, ¿no? La cosa juzgada es interior, solamente se ven requisitos formales, ¿no? Entonces es su objeto, hay que tener cuidado en ello. El exequatur lo que pretende es que la sentencia extranjera sea equiparable a una sentencia nacional. ¿Cómo se va
ver si, por ejemplo, si esta regulación de esta sentencia ha tenido, ha sido pronunciada, ha sido derivada de un tratado internacional, no va a proceder el exequatur. Si no lo tuviese, tendríamos que irnos al principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad es decir que ambas partes se respetan como tales sus pronunciamientos. Entonces, es viable, ¿no? También tenemos la existencia de la compatibilidad de leyes, quiere decir que la normativa no contravenga el otro marco o jurídico, otro sistema jurídico de otro país, ¿no? También hay que tener en cuenta ello. Y por último, la debida notificación. Tiene que haber, la otra parte tiene que haber sido debidamente notificada en el tiempo, en el plazo que corresponde, ¿no? Todos esos trámites se van a realizar en el país donde se quiere hacer válida esa sentencia extranjera. Para ya consolidar toda esta información, lo que se voy a exponer es un caso. En el caso es, por ejemplo, de un hombre peruano, de nacionalidad peruana, se ha casado con una mujer japonesa. Ellos decidieron celebrarlo allá en Japón. Por X motivos, después del evento del matrimonio, pues deciden separarse. En este caso, previamente antes, el hombre había también inscribió su matrimonio en el consulado peruano en Japón, por el cual estaba casado también en Perú, por ese acto que realizó, como tal también estaba casado en Japón. Cuando decidieron separarse, o sea, divorciarse, mejor dicho, como tal, él se acercó pues a la municipalidad del país de Japón, una municipalidad, hizo todo su trámite y se divorciaron. En Japón están debidamente divorciados. Pero como había realizado previamente esa inscripción en la municipalidad de Japón, él cuando viaja a Perú se da cuenta que está casado aún con esta japonesa. Entonces es lo que realiza, pide asesoría jurídica y el abogado pues le indica que para realizar este trámite tendrían que recurrir al exequatur para que los tribunales peruanos puedan equiparar, ¿no? Y puedan que esta sentencia realizada en Japón del divorcio tengan los mismos efectos aquí en Perú, ¿no? Para ello deben realizar un procedimiento que será tramitado dentro del marco legal peruano. Entonces, eso sería el exequatur o el fin del exequatur. Eso sería todo y a continuación lo que van a proceder a detallar es los procedimientos, los requisitos como tal para poder establecer el exequatur. Bien, ahora hablaremos acerca del procedimiento. Desde la obtención de una sentencia extranjera hasta la presentación ante una sala de familia, cada paso desempeña un papel crucial en el proceso del reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales foráneas en el suelo peruano. Este proceso no solo implica aspectos legales, sino también consideraciones prácticas, como la opción de otorgar un poder consular a un representante de confianza, para facilitar el inicio de un procedimiento sin la necesidad de que esté físicamente acá en el Perú. En este sentido, se podría ejemplificar un aspecto en el cual se podría detallar el procedimiento del executor en el reconocimiento de una sentencia. Para ello, podemos indicar entonces que tendrían unos procedimientos que son unos 10. El primero inicia con la sentencia extranjera. Esta permite obtener una sentencia de divorcio u otro tipo de sentencia en el extranjero. Como segunda característica es la traducción oficial. Esta tiene que ser traducida oficialmente de la sentencia extranjera al idioma español. También la legalización del consulado peruano. En esta se permite sellar y legalizar la sentencia en el consulado peruano a partir del país donde se ha emitido. El cuarto aspecto sería entregar la partida de matrimonio. Esta es la de presentar la partida de matrimonio relacionada con la sentencia, si es que nos especificamos acerca de eso, acerca del matrimonio. Como quinta característica, podemos indicar que dar el poder a un representante, para el caso que estamos llevando, para un representante que permite otorgar un poder a una persona de confianza para representar, digamos, en Lima, en la sala civil de familia. El sexto punto sería los requisitos adicionales del juzgado, que permite cumplir con los requisitos específicos del juzgado y enviar los documentos para su legalización, obviamente previa firma.
Como séptimo punto, podemos indicar acerca del apostillado. Bueno, de ser necesario. Si es requerido apostillar la sentencia en el país, en el convenio internacional como el Perú. Como octavo punto, podemos hablar acerca de la representación en la sala familiar. Esta valida la sentencia de una sala familiar y correspondiente en el Perú mediante un abogado, un juez o mediante la otra contraparte. Como novena característica tenemos acerca del proceso judicial. Esta permite llevar a cabo un trámite judicial para poder validar la sentencia extranjera en el Perú. Y como décimo punto, una característica muy importante también serían los del registro de efectos legales. Esta permite garantizar la sentencia extranjera que tenga efectos legales en el Perú, como el reconocimiento del divorcio, el pago de deudas, entre otros. Entonces, podría tener un estimado de cuánto puede durar este proceso, sería alrededor de un año si lo legaliza solamente una sola parte y posiblemente un aproximado de 6 meses si ambas partes están involucradas a partir de la redacción de la demanda. En la representación de a través de un poder consular también podríamos indicar, según el ejemplo que estamos dando, es que puede aplicarse en casos de obligaciones, ¿no? Como la adopción, divorcio, sucesión intestada, entre otras características. Entonces, ¿cuál sería su objeto principal? Es la de garantizar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera acá en el Perú, permitiendo que tenga efectos legales en el país. Entonces, pasemos al siguiente punto, que vendría a ser los requisitos para llevar a cabo el proceso. Serían unos 6 requisitos fundamentales, como bien lo indica. Sería la sentencia emitida en el extranjero mediante resolución emitida por la entidad como una notaría, la traducción oficial que ya habíamos hecho hincapié, la sentencia por el consulado peruano en el país, que es muy importante, entregar la partida de matrimonio de manera formal, dar poder a alguien que lo represente en Lima civilmente, en el caso que habíamos aplicado, era necesario. Y como sexto punto, acerca de los requisitos solicitados en el juzgado y que previo acuerdo con el abogado se envían los documentos para poder legalizados y que sean firmados. Estos vendrían a ser los requisitos más importantes para poder proceder. Conclusiones. A lo largo de este ensayo hemos expuesto la definición del exactor, la exploración y la repercusión del fraude de la ley. Por ello, nuestra conclusión resalta la dinámica evolutiva y desafiante de las relaciones legales dentro del derecho internacional privado, la manipulación del factor conexión, la internacionalidad del agente y la presencia de normas prohibitivas que ponen a prueba la integridad del sistema internacional a resolver diversos casos. Por tal razón, el exequatur es un procedimiento judicial esencial en el derecho internacional privado que permite el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en un laudo arbitral, un documento público o una transacción judicial, dictados o realizados en el extranjero. Su importancia radica en su capacidad para garantizar la eficiencia de las decisiones judiciales en el ámbito internacional, lo que contribuye a la estabilidad y previsibilidad de las relaciones jurídicas internacionales. Finalmente, el fraude de la ley es una práctica que, aunque puede ser beneficiosa a corto plazo, tiene graves consecuencias legales. Por ello, es importante tener en cuenta estos efectos al considerar cualquier acción que pueda ser considerada un fraude de la ley en cuestiones controvertidas. Sin embargo, los argumentos a favor y en contra de esta aplicación son sólidos. En última instancia, la decisión de aplicar o no el fraude a la ley es una decisión política que debe tomarse por cada Estado. Y cerrando la exposición, compañero de clases y doctora Rocío del Pilar, del curso del Derecho Internacional Privado, hoy nos despedimos de un semestre lleno de aprendizaje y crecimiento. Hemos navegado juntos por las complejidades del derecho internacional privado, un campo que hemos desafiado y enriquecido de forma incontable. En el tema, exequatur ha sido particularmente fascinante. Nos ha permitido explorar cómo se reconocen y ejecutan las decisiones judiciales extranjeras, un aspecto crucial de la justicia internacional.
Este conocimiento nos servirá en nuestra futura práctica legal y nos ayudará a construir un mundo más justo y equitativo. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestra docente por su dedicación y paciencia, a nuestros compañeros de clases, gracias por su colaboración y apoyo, a cada uno de ustedes que ha contribuido a hacer este curso una experiencia enriquecedora. Aunque este curso llegue a su fin, el aprendizaje que hemos compartido perdurará. Espero que continuemos apoyándonos mutuamente en nuestros futuros esfuerzos académicos y profesionales. Con gratitud y respeto, grupo número 2. Gracias.